recordar un poco lo que ya vimos hace tiempo, solo que ahora tenemos que repasarlo ya que entra en la prueba. Les recuerdo que en la prueba entran los máximos y mínimos también, pero condicionados, y además las integrales dobles, que pueden ser en coordenadas rectangulares o en coordenadas polares. ¿Ya? Yo en intranet ya les dejé una guía como una especie de prueba formativa, ¿ya? Que contiene este tipo de preguntas también. Hoy día lo que vamos a hacer es desarrollar ejercicios que están en la guía, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea principal? Que para recordarles un poquito, yo voy a hacer el primero, luego ustedes van a hacer el número 2, y luego yo voy a hacer el 3, y luego ustedes el 4, y así sucesivamente. ¿Ya? Y cualquier duda que tengan, por favor me la hacen saber para resolver lo que tengan. ¿Ya? Bueno, el primer punto dice obtener todos los máximos y mínimos locales y puntos de silla de las siguientes funciones. ¿Cierto? Entonces, en este caso particular, lo que tenemos es una función que tenemos que maximizar. Entonces, nunca nos olvidemos que lo primero que tenemos que hacer es encontrar los puntos críticos. Eso significa que tenemos que derivar la función en x y la función respecto a y. Entonces, en x me va a quedar 2x más y más 3 igual a 0. Mientras que en y me va a quedar x más 2y menos 3 igual a 0. ¿Cierto? Por lo tanto, lo que podemos hacer nosotros acá es un sistema, ¿cierto?, de ecuaciones. Al despejar, podríamos multiplicar acá, por ejemplo, por menos 2. Entonces me va a quedar menos 4x menos 2y igual a 6. Aquí me va a quedar x más 2y igual a 3. Sumamos, se van esos dos. Aquí me va a quedar menos 3x. Aquí me va a quedar 9. Por ende, el valor de x es igual a menos 3. Cuando x vale menos 3, entonces reemplazamos, por ejemplo, en la segunda ecuación. Entonces nos va a quedar 2 por menos 3, ¿cierto? Más y igual a menos 3. Aquí tenemos menos 6 más y igual a menos 3. Por lo tanto, deducimos que y vale 3. Eso significa que el punto menos 3,3 es punto crítico, ¿cierto? Hasta acá, ¿alguna duda? ¿No? ¿Ninguna duda hasta acá? No, profe. Perfecto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es que tenemos que clasificar este punto, ya sea máximo, ya sea mínimo o punto de silla. Entonces recordemos que para ello tenemos que utilizar el criterio de la segunda derivada. En este criterio necesitamos conocer la segunda derivada en x, la segunda derivada en y, ¿cierto? En y y las segundas derivadas mixtas. Entonces, en este caso, la segunda derivada en x, ¿cierto? Que derivamos de la original, me va a dar 2. Lo voy a hacer acá mejor. La segunda derivada en y me va a dar 2. Y la derivada mixta, ¿cierto? O sea, esta derivada respecto a y va a ser 1, o esta derivada respecto a x, que también es 1. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Determinar, de acuerdo a los criterios que nos dieron en clases, ¿cierto? En este caso se cumple, ¿cierto?, que la derivada en x es positiva. Por lo tanto, estaríamos en este caso. Pero para poder decir que es un mínimo, necesito corroborar que este factor que está acá, que tiene que ver con la matriz hessiana, ¿cierto?, sea positivo también. Entonces, para ello vamos a calcular fxx, fii menos fxi al cuadrado. Entonces fxx vale 2, fii vale 2, menos fxy vale 1 al cuadrado. Claramente esto es 4 menos 1, que es 3, por lo tanto es mayor que 0. Por lo tanto cumple con la segunda condición. Por ende, por lo tanto, el punto menos 3,3 es un mínimo local. ¿Cómo saber cuánto vale ese mínimo? Simplemente ahora evaluamos la función en este punto crítico. Entonces reemplazamos acá.
Entonces tenemos x, o sea, menos 3 al cuadrado, más x por y, o sea, menos 3 por 3, más y al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, más 3 por x, o sea, 3 por menos 3 por y, o sea, 3 por 3, más 4. ¿Cierto? Menos 3 al cuadrado es 9, menos 3 por 3 son 9, más 3 al cuadrado que es 9, 3 por menos 3 que son menos 9, menos 3 por 3 que es 9, más 3. Entonces, ese se va con ese se va con ese, y menos 9 más 4 son menos 5. Entonces ahí encontramos cuál es el punto crítico, lo pudimos clasificar y además pudimos saber cuál es su valor. ¿Se entendió? ¿Se acordaron cómo es así? ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta, inquietud, sugerencia, comentario? ¿No? No, profesor. Bien, perfecto. Entonces ahora ustedes, espérense, les voy a pegar esto acá también. Ustedes van a hacer entonces ahora este ejercicio, ¿ya? Para el cual les voy a dar 6 minutos para que lo hagan, ¿ya? Y luego de 6 minutos lo revisan. Bueno, como les dije, el primer paso, sí o sí, de negociación es derivar con respecto a X y derivar con respecto a Y. Eso siempre hay que hacerlo. Entonces, si derivamos con respecto a X, aquí nos va a quedar 2y menos 2x más 3, y luego igualamos a 0. Derivamos con respecto a Y, entonces nos va a quedar 2x menos 4y igual a 0. Por lo tanto, nos va a quedar la ecuación menos 2x más 2y igual a menos 3, y la ecuación 2x menos 4y igual a 0. ¿Cierto? Entonces se pueden ir las x, me va a quedar menos 2y igual a menos 3, y por lo tanto vamos a encontrar que y vale 3 medios. Entonces, si y vale 3 medios, reemplazamos cualquiera de las dos ecuaciones. Por ejemplo, en la primera, tenemos menos 2x más 2 por 3 medios igual a menos 3. Aquí se van a ir los dos, entonces este 3 va a pasar restando, me va a quedar menos 2x igual a menos 6, y me va a quedar finalmente que x vale 3. ¿Cierto? Por lo tanto, el punto crítico es el punto 3,3 medios. Entonces ahora tenemos que clasificar este punto crítico indicando qué tipo de punto es, si es máximo, mínimo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para ello vamos a determinar la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada en x, ¿cierto? Sería menos 2, la segunda derivada en y sería menos 4, y la derivada mixta sería 2. Entonces ahora calculamos el fxx, fii. Bueno, aquí la segunda derivada en x nos dio negativa. O sea, estaríamos frente a esta condición inicialmente. Ahora vamos a calcular fxx, fii menos fxi. O sea, al cuadrado. O sea, menos 2 por menos 4, menos 2 al cuadrado. Menos 2 por menos 4 son 8, menos 2 al cuadrado es 4, ¿cierto? Y 8 menos 4 es 4, el cual es positivo. O sea que estamos frente a esta condición. Por lo tanto, el punto 3,3 medios es máximo. ¿Sí? ¿Cuánto vale este máximo? Bueno, evaluamos la función en el punto 3,3 medios. Entonces tenemos 2 por x por y menos x al cuadrado menos 2 por y al cuadrado más 3 por x, ¿cierto? Más 4. Entonces acá se va ese 2 con ese 2, 3 por 3 son 9, menos 3 al cuadrado 9, menos, aquí me quedan 9 cuartos, multiplicado por 2 me va a quedar 9 medios, más 9 más 4. Aquí se van los 9, aquí tenemos menos 9 medios más 13, ¿cierto? Entonces acá tenemos 2 por 13 son 26, 26 menos 9 son 15, entonces quedaría 15 medios.
Entonces ahí tenemos el punto crítico, que es un máximo, y que además su valor es de 15 medios. ¿Se entendió? Profe, Bien. yo tengo una duda. ¿Cuál? ¿Cómo llegó a que f de x vale eso? ¿Esto? Sí, eso. Derivando, hombre. Ah, ya, derivando, derivando. Deriváis acá con respecto. Recuerda que fx es lo mismo que escribir de f a La d. parcial. Ya, ya, ya. Son notaciones Ahí. para agilizar el término. Bien. Este es un problema que también es de máximos y mínimos, pero en una cierta región. O sea, en este caso, me están pidiendo determinar los máximos y mínimos de esta función en una región triangular cerrada y acotada por las rectas. O sea, en este caso, la recta x igual a 0, que es el eje y igual a 2, que es una recta horizontal, ¿cierto? Igual a 2. Y la recta y igual a 2x, o sea, esa recta. ¿Ya? Esta recta evidentemente pasa por estos tres puntos. Este es el punto 0,0, este es el punto 0,2 y este es el punto. ¿Cómo se puede encontrar este punto? Porque es la intersección entre y igual a 2 y igual a 2x. O sea que en este caso está el punto 1,2. Porque cuando x vale 1, 1 por 2 me da el 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Lo primero que teníamos que hacer era encontrar el punto crítico que esté asociado a esta función. Entonces, para ello, primer paso. Vamos a derivar la función en x. Entonces aquí me va a quedar 4x menos 4 igual a 0 y por lo tanto me queda que x vale 1. Derivamos con respecto a y aquí me va a quedar 2y menos 4 igual a 0, por lo tanto me va a quedar el punto igual a 2. Por lo tanto un punto crítico es el 1,2. Sin embargo, me tengo que cerciorar si este punto crítico pertenece a esta región triangular. Y fíjense que el 1,2 pertenece justo en el borde. Así que este efectivamente es un punto crítico. Entonces, como es un punto crítico, vamos a calcular su imagen. O sea, f de 1,2 va a ser igual a 2 por 1 al cuadrado, menos 4 por 1, más 2 al cuadrado, menos 4 por 2, más 1. Entonces 2 al cuadrado es 4, o sea, 1 al cuadrado es 1, por 2 son 2, 4 por 1 es 4, 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 2, 8, más 1. Se va ese con ese, 2 menos 8 son menos 6, menos 6 más 2 menos 8 son menos 6, menos 6 más 1 son menos 5. Listo. Segundo paso. Vamos a trabajar ahora en esta sección, en la sección A. En esta sección tenemos que x vale 0. Entonces vamos a encontrar los puntos críticos que están sobre esta recta. Entonces cuando x vale 0, la función me va a quedar así, me va a quedar f de 0,i. Por lo tanto se va a ir todo aquello que tiene x y me va a quedar la función y cuadrado menos 4i más 1. Como es una función de una variable, podemos encontrar, ¿cierto?, su derivada. Su derivada claramente es 2i menos 4 igual a 0, ¿cierto? Y por lo tanto i vale 2. Eso significa que el punto 0,2 también es un punto crítico. Al ser un punto crítico, vamos a calcular su imagen. O sea, f de 0,2. En este caso, cosa de reemplazar acá, no, pues me va a quedar 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 1. Entonces 2 al cuadrado es 4, 4 por 2 son 8 más 1. 4 menos 8 son menos 4, menos 4 más 1 son menos 3. De ahí tenemos otro dato. Vamos a trabajar ahora en la sección B. La sección B es específicamente la sección A. La sección B específicamente cuando tenemos la recta y igual a 2. Por lo tanto, tenemos la función f de x, 2. O sea, reemplazamos directamente el valor de y acá. Entonces tenemos 2x cuadrado menos 4x más 2 al cuadrado 4, menos 4 por 2, 8 más 1. Quedando la función 2x cuadrado menos 4x,
¿cierto? 4 menos 8 son menos 4, más 1 son menos 3. Esta función la derivamos con respecto a x para encontrar el punto crítico, la cual nos va a dar 4x menos 4, igualamos a 0, y por lo tanto nos va a quedar el punto x igual a 1. Por ende nos va a quedar el punto 1,2, ya que el y ya vale 2. Y este punto ya lo teníamos como punto crítico, así que estamos ok. Cuarto paso, vamos a la sección C. En la sección C tenemos la recta y igual a 2x. ¿Sí? Y igual a 2x. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer f de x, 2x. O sea, donde dice y, vamos a colocar 2x. Entonces si coloco 2x, al cuadrado me va a quedar 4x cuadrado. Si aquí coloco 2x, me va a quedar 8x más 1. Quedando la función 6x cuadrado, ¿cierto? 8 menos 12x más 1. Derivamos con respecto a x, ¿cierto? De aquí nos va a quedar 12x menos 12, igualamos a 0 y llegamos a que x vale 1. Y como x vale 1, el y también va a valer 2. Ese punto crítico también lo tenemos. Eso significa que en todo nuestro problema solamente tenemos dos puntos críticos, el 1,2 y el 0,2. Entonces ahora es fácil clasificar. Yo puedo decir claramente, ¿hoy qué hice? Espérame, ¿qué hice algo? What the fuck? Ahí sí. Ahí está. Entonces tenemos el punto crítico 1,2, cuya función evaluada es menos 5, y tenemos el punto 0,2, cuya función evaluada es el menos 3. Entonces yo puedo decir que este es un máximo y este es un mínimo. ¿Por qué lo puedo decir? Simple porque menos 5 es un valor más chico que el menos 3. Entonces ahí pude clasificar quién es máximo y quién era mínimo. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? O sea, primero dibujo, grafico la región que quiero, donde quiero encontrar los puntos críticos. Primer paso es encontrar el punto crítico de forma genérica, como lo hemos hecho hasta ahora, y vemos si ese punto crítico pertenece o no a la región. Si pertenece, la consideramos como punto crítico, si no, se descarta. Y luego se analiza por sector. Y una vez que está analizado por sector, podemos calcular sus imágenes y ahí podemos saber cuál es máximo y cuál es mínimo. ¿Ya? Bien, entonces ahora les voy a dar 10 minutos para que ustedes puedan hacer este ejercicio que está acá, siguiendo la misma estructura. ¿Ya? Bien, profesor, yo lo hice. Bien. Bueno, vamos a revisar. Bueno, en este caso está la función y nos están pidiendo determinar los máximos y mínimos en la región triangular cerrada y acotada por estas rectas. La recta x igual a 0, que como ustedes ya saben, corresponde al eje Y. La recta y igual a 4, ¿cierto? Que es una recta horizontal, y la recta y igual a x. Ahí está, y igual a x. Entonces acá tenemos tres puntos de intersección, ya sabemos que es el 0,0, este punto claramente es el 0,4, y este punto que está acá claramente es el 4,4, ya que es la ecuación igual a x. Entonces si esta es la recta igual a 4, aquí el x también tiene que ser 4. Entonces, como habíamos dicho, el primer paso es determinar el punto crítico genérico, que tenemos que ver si es que está dentro o no. Entonces, para ello derivamos la función d, ¿cierto?, en x, que nos daría 2x menos y. Luego derivamos en y, que nos daría la ecuación menos x más 2y, y cada una de estas los igualamos a 0. Entonces acá tenemos 2x menos y igual a 0, tenemos menos x más 2y igual a 0. Podemos multiplicar por 2 arriba, nos va a quedar la ecuación 4x menos 2y igual a 0. Abajo tenemos menos x más 2y igual a 0. Se van y nos va a quedar 3x igual a 0, o sea que x vale 0. Y si x vale 0, el y vale 0, por lo tanto el punto crítico es el 0,0.
el cual pertenece, ¿cierto?, a la región porque es justamente uno de los vértices. Y si ahora evaluamos la función, perdón, en la función D, si evaluamos la función en el punto crítico que es el 0, 0, ¿cierto?, nos va a dar la función 1. Entonces ahí tenemos un paso. Segundo paso, vamos a trabajar con la región A que tenemos acá. Esta región A es específicamente cuando X vale 0, ¿cierto? Entonces, si X vale 0, nos va a quedar esta función, D, 0,i. Entonces, donde dice X vamos a colocar 0, aquí claramente me va a quedar simplemente i cuadrado más 1. Derivamos en i, nos va a dar 2i, igualamos a 0, y nos va a volver a dar el punto crítico igual a 0. Por lo tanto, el 0,0 otra vez es punto crítico y estamos al otro lado. Tercer paso, vamos a ocupar la zona D, la zona B, que es cuando tenemos i igual a 4. Entonces, si ahora reemplazamos D 0,4, perdón, x,4, vamos a tener x cuadrado, acá el i vale 4, entonces vamos a tener menos 4x, más, acá vamos a tener 4 al cuadrado 16, más 1, 17. Derivamos con respecto a x, ¿cierto? Nos va a quedar 2x menos 4, igualamos a 0, y por lo tanto nos va a quedar la ecuación x igual a 2. ¿Estoy bien o no? ¿Estoy bien? Sí. Por lo tanto, aquí vamos a tener el punto crítico 2,4. Este es otro punto crítico. Calculamos su imagen, ¿cierto? En el 2,4. En el fondo es reemplazar acá en 2, ¿no? Entonces tenemos 4 menos 8 más 17. ¿Cierto? 4 menos 8 son menos 4, 17, 16, 15, 13. Nos va a dar 13. Y el cuarto sería la región C, que es la recta igual a X. O sea que específicamente tenemos de X, X, o sea, donde dice X o donde dice Y, vamos a colocar la otra variable. Entonces vamos a tener X cuadrado menos X cuadrado más X cuadrado más 1. Se va a lo X cuadrado. Derivamos esto con respecto a X, nos va a quedar 2X, igualamos a 0. Encontramos que X vale 0 y como es sobre la recta igual a X, el Y también vale 0. Por ende, el punto crítico es el 0,0 que ya lo tenemos. Por lo tanto, acá tenemos dos puntos críticos. Tenemos el punto crítico 0,0, cuya imagen es el 1. Y tenemos el punto crítico 2,4, cuya imagen es el 13. Por lo tanto, el 0,0 es un mínimo y el 2,4 es un máximo. Y ahí tenemos el ejercicio resuelto. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Inquietud? ¿Sugerencia? ¿Comentario? ¿No? Perfecto. El siguiente ejercicio lo que dice es que tenemos que maximizar esta función, pero sujeta a restricciones. Del momento que yo tengo una función que la voy a determinar su máximo y mínimo utilizando restricciones, es porque tengo que utilizar los multiplicadores de Lagrange. ¿Sí? Para eso necesito que las condiciones estén igualadas. Lagrange. Ya. Va en Lagrange G, ahí sí. G. Está que re feo. Los multiplicadores de Lagrange. Entonces, para ello primero tenía que recordar que las restricciones tenían que estar igual a 0. Entonces, yo acá tengo una de las restricciones que va a ser G1, que es 2x menos y igual a 0. Y voy a tener la segunda restricción, que va a ser y más z igual a 0. Como son dos restricciones, voy a tener dos multiplicadores de Lagrange. Entonces, ¿qué decía Lagrange? Lagrange decía, mire, si usted calcula la gradiente de f, me tiene que dar lo mismo que la suma entre la gradiente de G1 por lambda más la gradiente de G2 por otro multiplicador que le podríamos llamar, no sé, pues, alfa, por dar un ejemplo. Entonces lo que tenemos que hacer es determinar las gradientes de cada uno de ellos. Recordemos que ¿qué es lo que es la gradiente de f? La gradiente de f es
la derivada en x, la derivada en y, la derivada en z de la función f. Si derivo en x, me queda 2x. Si derivo en y, me queda 2. Si derivo en z, me queda 2z. La gradiente de G1, ¿cierto? Va a ser en x, bueno, esto es G1x, G2x, G3x. O sea, en x me va a dar 2, en y me va a dar menos 1 y en z me va a dar 0. Y la gradiente de G2 significa que sería G2x, G2y, G2z. Entonces, si derivo esto en x me va a dar 0, si derivo esto en y me va a dar 1 y si derivo esto en z me va a dar 1. Entonces, si reemplazo, tengo que acá voy a tener 2x, 2, 2z. Aquí voy a tener lambda veces G1, o sea que a cada uno de ellos lo voy a multiplicar por lambda. Aquí voy a tener lambda, o sea, alfa por la gradiente de G2, o sea que a cada uno de ellos lo multiplico por alfa, ¿cierto? Sumo, entonces acá el más el me va a dar 2 lambda, el más el me va a dar menos lambda más alfa, y el más el me va a dar alfa. Por lo tanto, aquí me va a quedar que 2x es igual a 2 lambda, me va a quedar 2 es igual a menos lambda más alfa, y me va a quedar que 2z es igual a alfa. ¿Sí? Esas son las ecuaciones, y además tengo que considerar las ecuaciones que están acá, que serían que 2x menos y es igual a z, y que y más z es igual a 0. Y aquí tengo todas las ecuaciones de las cuales tengo que tratar de encontrar el x, el y y el z. Por ejemplo, acá se pueden ir los dos, entonces me queda que x es igual a lambda. ¿Sí? Profesor, Dígame. creo que se equivocó en la derivada de z es menos 2z. ¿A dónde tenéis toda la razón? Ahí. Ese es negativo. Ahí. Muy bien. Muchas gracias por avisarme antes. ¿Sí? No, a ver, pues no voy a hacer esto. Bueno, entonces, ahora lo único que hay que hacer es empezar a jugar y empezar a buscar de qué forma yo puedo resolver esto. Por ejemplo, me puedo dar cuenta que si yo reemplazo el lambda acá y el alfa acá, voy a tener que 2 es igual a lambda, que sería menos x, y si reemplazo el alfa acá, me va a quedar menos 2z. O sea, voy a tener la ecuación menos x menos 2z igual a 2. A su vez tengo la ecuación 2x menos y igual a 0, y a su vez tengo la ecuación y más z igual a 0. Si yo sumo acá estos dos, ¿cierto? Se van a ir las y me va a quedar que 2x más z es igual a 0. Pero yo tengo la ecuación menos x menos 2z igual a 2. Entonces, si yo multiplico por 2 arriba, voy a tener menos 2x menos 4z igual a 4, y acá voy a tener 2x más z igual a 0. Por lo tanto, se van los 2x y me va a quedar menos 3z igual a 4. Por lo tanto, el z vale menos 4 tercios. ¿Sí? Luego podemos reemplazar el z en, no sé, pues en esta segunda ecuación. Entonces tenemos 2x menos 4 tercios igual a 0, del cual vamos a obtener que x vale 2 tercios. ¿Sí? Y luego vamos a determinar el x y z, no sé, pues el y de acá. Entonces yo sé que y más z es igual a 0, así que el y también vale 4 tercios. Así que un punto crítico sería el 2 tercios, 4 tercios, menos 4 tercios. Y ahí tenemos un punto crítico asociado a esta función. ¿Ya? La pregunta es, ¿este punto será máximo o será mínimo? Cuando tenemos más de un punto crítico es fácil porque tomamos ese punto, lo reemplazamos en la ecuación original, en la función original y vamos viendo las imágenes. Pero aquí aparentemente me dio un solo punto crítico. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si es máximo o es mínimo? Entonces es simple.
voy a buscar un punto que esté sujeta a la restricción. Por ejemplo, voy a habilitar otra diapositiva. Voy a pegar esto acá. Y vamos a continuar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, le voy a dar un valor al X. ¿Ya? Por ejemplo, cuando X vale 0. Si X vale 0, el Y también vale 0. Y si el Y vale 0, el Z también vale 0. Eso significa que el punto 0,0,0 está sujeta a las restricciones, ¿cierto? Y por lo tanto va a pertenecer al dominio de esta función. Claramente, la función evaluada en 0, 0, 0 me va a dar 0. Sin embargo, el punto crítico que nosotros obtuvimos es el 2 tercios, 4 tercios, menos 4 tercios. Si yo calculo su imagen, ¿cierto? Del 2 tercios, 4 tercios, menos 4 tercios, y al reemplazo acá, al cuadrado me queda 4 novenos, más 2 por i, o sea que me va a quedar 8 tercios, menos z al cuadrado, que me va a quedar 16 novenos. ¿Cierto? 4 novenos más menos 16 novenos son menos 12 novenos más 8 tercios. Pero si simplifico por 2, me va a quedar menos 6 tercios más 8 tercios. O sea, 8 menos 6 son 2 tercios. Claramente esto es mayor que él, así que puedo decir que esto es un máximo, porque su imagen es más grande que cualquiera de los puntos que satisfacen a la restricción. Eso siempre y cuando me dé solo un punto crítico. Si me dan más de un punto crítico, simplemente comparo las imágenes con los mismos puntos críticos que voy a obtener. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Se acordaron de los multiplicadores de Lagrange? Igual es materia que vimos hace rato y por eso lo estamos recordando ahora. Bien, entonces ahora ustedes van a trabajar con esta función, ¿ya? Y eso, ¿ya? Les voy a dar 10 minutos para que lo hagan y luego lo resolvemos, ¿ya? Para terminar. Bueno, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos esta función que tenemos que maximizar y tenemos en el fondo dos funciones. Esta, que si yo paso el 1 restando, va a ser el G1, y esta, que si paso el 10 restando, ¿qué estoy haciendo? Ahí sí. Que va a ser el G2. Por lo tanto, se debería cumplir que la gradiente de f tiene que ser igual a lambda veces la gradiente de G1 más alfa veces la gradiente de G2. No tiene por qué ser alfa, puede ser cualquier otra letra. Entonces, en este caso, ¿quién es la gradiente de f? Ya sabemos que la gradiente es las derivadas con respecto a. En el caso 1, la derivada con respecto a x, o sea, 2x y z. La segunda es la derivada con respecto a y, o sea, x cuadrado z. Y la tercera es la derivada con respecto a z, o sea, x cuadrado y. La gradiente de G1 sería 0,0,1 y la gradiente de G2, que sería 2x, 2y, 2z. ¿Cierto? Entonces yo reemplazo acá, voy a tener 2x y z, x cuadrado z, x cuadrado y, igual a, aquí voy a tener lambda por 0, 0, lambda por 0, 0, lambda. Aquí voy a tener 2x alfa, después voy a tener 2y alfa, de aquí voy a tener lambda más 2z alfa. Por lo tanto, se va a cumplir que 2x y z sea igual a 2x lambda. Aquí se va a cumplir que x cuadrado z sea igual a 2y lambda. Y se va a cumplir que x cuadrado y sea igual a lambda más 2z alfa. Y además se cumplen las ecuaciones z igual a 1
y la ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 0. ¿Sí? Bien, entonces si z vale 1, por ejemplo acá ya sé que me va a quedar la ecuación 2xy igual a 2x lambda. O sea, alfa, perdón. De acá yo puedo determinar que o x vale 0 o y es igual a alfa, ¿cierto? De acá puedo determinar que x cuadrado va a ser igual a 2y alfa. Sin embargo, puedo fijarme que alfa es igual a y, entonces aquí me va a quedar 2y cuadrado. Así que x cuadrado lo puedo decir como 2y cuadrado. De acá puedo determinar que x cuadrado y va a ser igual a lambda más 2, z vale 1, así que sería 2 alfa. ¿Sí? Bueno, por ejemplo acá yo podría determinar, no sé, valores como por ejemplo, x cuadrado que se llama 2y cuadrado más y cuadrado, z cuadrado que vale más 1, al pasar al otro lado me va a quedar, uy, aquí me faltó algo, igual a 10, ahí sí. ¿Cierto? Este va a ser 1, al pasar al otro lado me va a quedar 9, o sea voy a tener 3y cuadrado igual a 9, por lo tanto tengo que y cuadrado vale 3, por ende y es igual a más menos la raíz de 3. Y por lo tanto, como y es igual a más menos raíz de 3, también puedo encontrar los valores de x. ¿Por qué? Porque aquí al reemplazar acá me va a quedar 2 por, esto al cuadrado es 3, o sea me va a quedar 6, por lo tanto x es igual a más menos la raíz de 6. ¿Sí? Entonces, por ende, tengo varios puntos críticos. Bueno, ya tengo el primer punto crítico que sería la raíz de 6, la raíz de 3, 1. Otro punto crítico que sería la raíz de menos la raíz de 6, la raíz de 3, 1. Tendríamos el otro punto crítico que sería la raíz de 6 menos la raíz de 3, 1. Y el otro que sería menos la raíz de 6 menos la raíz de 3, 1. ¿Qué otro punto crítico podríamos determinar? Fíjense que de acá, cuando x vale 0, ¿cierto? Me queda la ecuación y cuadrado igual a 9, porque el z es 1. Por lo tanto, me queda la ecuación igual a más menos 3. Por lo tanto, otro punto crítico sería el 0,3,1 y el otro sería el 0,-3,1. Entonces, todos estos son puntos críticos. Entonces, para yo saber si estos puntos críticos, cuál es máximo y cuál es mínimo, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Reemplazarlos directamente en la función original. ¿Sí? Pero eso lo pueden hacer ustedes y ahí simplemente comparan cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. Hasta acá, ¿se entendió? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? De mi parte no. ¿No? Bien, perfecto. Y chiquillos, lo vamos a dejar hasta acá. El día lunes vamos a pasar materia nueva, integrales triples, para ser más específico. Y el día miércoles vamos a hacer esta especie de prueba formativa que les dije, ¿ya? Para que la tengan desarrollada para el día miércoles. Yo sé que el miércoles muchos tienen prueba de Edo, ¿ya? Pero yo no saco nada con que lleguen ustedes y no sepan nada. Así que si yo llego ese día y nadie hizo nada, simplemente perdieron y yo sigo con la clase y paso a la siguiente materia de integrales triple y era. Así que de ustedes depende. ¿Escucharon?